elegimos a dos compañeros, Germán, que consideramos que es una de los periodistas que más ha investigado sobre el tema y que podía aportarnos datos interesantes, y Daniel, que es el que está en el frente en defensa de los trabajadores, de los puestos de trabajo, y tratando de demostrar todo el tiempo una postura diferente a lo que por ahí escuchamos nosotros acá en Rosario, que viene de San Lorenzo. Decía que juntar a ellos dos y entre las dos opiniones podíamos llegar a formar o empezar a armar una estrategia, un pensamiento que nos permita tener mayor claridad sobre las cosas que están pasando con Vicentín, en Reconquista, en Avellaneda. Vicentín en el norte está en Avellaneda. Entender políticamente la situación, porque por ahí a nosotros nos venden que hay puebladas en Avellaneda y en Reconquista, y yo estuve ayer y en Reconquista lo que hay es cola de gente para ir a buscar bolsones. No hay una pueblada como verdaderamente nos quieren vender los medios. La pueblada en todo caso sale de Avellaneda, de unos pocos. Avellaneda prácticamente es dirigida por Vicentín, por la familia Vicentín. Entonces un poco eso, tratar de desenmascarar y llegar a elaborar un pensamiento crítico sobre la situación, y es por eso también que elegimos a estas dos personas, tanto Germán como Daniel. La idea del conversatorio es que arranque Germán, que nos desarrolle un poco, suponemos que entre 20 y 30 minutos, según la capacidad de tiempo que tengamos, que continúe Daniel con el mismo tiempo, y después armamos una rondita de preguntas, de repreguntas, que en eso yo quería hacer hincapié, que sean preguntas más que opiniones, para aprovecharlo a los dos expositores que tenemos hoy. No digo que no se pueda opinar, pero para enriquecer un poco la construcción, está bueno si viene así. Así que bueno, Germán, buen día, compañeras, compañeros, y a vos también, Germán, te damos la bienvenida a la charla. Arrancá cuando vos quieras. Bueno, buen día, Marco, buen día a todos los compañeros y las compañeras que están conectados, que además de estar conectados por esta reunión, ahora van a estar conectados también en radiovox.com, que es donde estamos retransmitiendo esta charla, también paso el chivo, en el Facebook de La Brújula de la Semana, nuestro programa de radio, porque justo nos coincidía con el horario del programa y nos pareció muy buena la convocatoria, y queríamos poder también retransmitirlo un poquito y agradecer este espacio de participación y de discusión, que me parece que es muy, pero muy necesario, porque y ahora nos vamos a meter un poquito en los números, pero para hacer una apreciación inicial, me parece que es un debate tan, pero tan importante para la República Argentina, para la economía de la República Argentina y para cualquier proyecto de futuro y de desarrollo, proyecto de país que uno pueda pensar, que ninguna voz sobra, ¿no? Y me parece que hasta hoy en el debate están faltando algunas voces, principalmente me parece que está faltando la voz de los trabajadores vinculados al sector y la voz de los pequeños y medianos productores, que son, si querés, también parte de los más afectados, por lo cual me parece muy, muy buena y muy saludable esta iniciativa para que empiecen a aparecer esas voces. Un lujazo tener de compañero de exposición a Daniel Jofra y poder pensar juntos algunas cuestiones. Me parece que no se puede discutir el tema o no se puede entrar en tema, por ahí quizás ustedes que son del sector lo conocen más, pero en general es un tema que está bastante velado, bastante oculto, el peso que tiene el sector agroindustrial en la economía nacional. Digo, también pensando en esto de la propuesta de la charla del impacto en la economía nacional. Digo, si uno piensa en el sector agroindustrial, es un sector en la Argentina que moviliza casi el 50% de las exportaciones de todo lo que moviliza la Argentina, si uno lo compara con el resto de los complejos exportadores, como el petroquímico, como el petrolero, como el automotriz. La dimensión del
del complejo agroexportador es muy superior al resto. Con lo cual, desde ahí se empieza a vislumbrar un peso fundamental. Incluso te digo, no solo en la cuestión netamente económica, sino siempre hacemos hincapié, por ejemplo, en la cuestión monetaria. Es el sector que ingresa, si uno le suma a toda la agroexportación de cereales y oleaginosas, le suma incluso la exportación de carne, que también hoy tiene una pata la empresa Vicentín, estamos hablando de que por ese sector ingresan el 45% de los dólares, de las divisas que Argentina recibe en su economía. Digo, una economía fuertemente dolarizada como la nuestra, en la cual conocemos por historia, por experiencia, el impacto que tiene el precio del dólar y por lo tanto el valor de nuestro peso, hoy está en manos de ese sector. Hoy la definición sobre algunas cuestiones vinculadas a la soberanía monetaria está en manos de esas empresas. Y cuando hablamos de ese sector, me parece que no está de más decir, porque además se juega mucho en la información y en la discusión a tratar de poner todo al mismo nivel, estamos hablando no de muchísimas empresas, estamos hablando de 10 empresas que controlan el 90% de la agroexportación en la Argentina. Y de esas 10 empresas, 7 son de capital extranjero. Estamos hablando de un top 10 que tiene a Vicentín en el 6º lugar, que tiene a Aceitera General Dehesa y que tiene a la Asociación de Cooperativas Argentinas como únicas 3 empresas con capital nacional, y que después tiene en el centro de la escena a la empresa COFCO, una empresa de la República Popular China, una empresa estatal china, que el año pasado fue la que concentró el 15% de los envíos al exterior y está en la cima de ese ranking. Y después empresas como Bunge y Cargill de Estados Unidos, empresas como Dreyfus de capitales europeos. Digo, para ponerlo en marco y entrar de lleno en el tema Vicentín, uno no puede pensar esta discusión por fuera del debate general del comercio exterior y de esa palabra que parece molestarle a tantos, que es el tema de la soberanía, ¿no? Porque, digo, cuando uno habla de conceptos políticos y piensa en la soberanía, no es ni más ni menos, es así de sencillo, que la posibilidad de un Estado de tomar algunas definiciones en torno a su futuro y al proyecto de país. Y hoy algunas de esas definiciones están en manos de este sector, ¿no? Del que participa Vicentín. Digo, la definición, por ejemplo, como decíamos, de cuánto vale el peso, en gran parte recae sobre este sector. La definición de a quién le vendemos, digo, la soberanía comercial, recae sobre este sector. La cuestión de la soberanía económica y pensar incluso en la soberanía productiva o alguna parte de la soberanía alimentaria también recae sobre este sector. Por lo cual, en principio, da la sensación que la intervención del Estado, que ahora se ha decretado por 60 días, que todavía no es estatización, digo porque parece una obviedad para cualquiera que leyó el decreto, pero circula tanta mala información adrede que digo, por lo pronto el Estado ha decretado la intervención por 60 días, por lo menos para conocer los números de la empresa Vicentín, una empresa que se ha declarado en estrés financiero, que ha dejado un tendal de deudas con 2.638 acreedores, y hoy el Estado lo primero que va a hacer es poner un poquito la lupa sobre el sector. Y ahí me parece que aparece también esta otra cuestión que decimos, que evidencia que en las últimas décadas el Estado ha ido perdiendo terreno sobre el sector, sobre la posibilidad de intervenir en el sector, a tal punto que hoy necesita intervenir la empresa para poder conocer algunos mecanismos y algunos números reales de lo que pasó en Vicentín. Y ahí me parece que también aparece la preocupación de ese sector dominado por las multinacionales agroexportadoras, porque Vicentín va a ser sin dudas un espejo y un caso testigo, no solo en la cuestión de las deudas, no solo en la cuestión alimentaria, va a ser un testigo y un espejo en la cuestión de los mecanismos fraudulentos que tiene el sector, en la cuestión de los manejos económicos que tiene el sector, y por eso esta semana encontramos, por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, pero la verdad que es para guardar el comunicado que hace la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y la Cámara de Exportadores de Cereales, en donde plantean abiertamente que no es ni conveniente ni necesario que el Estado intervenga y participe del sector, una cosa que uno tendría por obvia, pero evidentemente impacta un poquito ver cómo estas empresas, que son estas que contamos, que tienen el poder que contamos recién, lo que plantean es que el Estado no tiene que participar, ¿no? Que no tiene que meterse en esta palanca clave de la economía, que me parece que además ha quedado un poco al rojo vivo
esta discusión y no se da en cualquier momento. Digo, más allá del estrés financiero, vos me preguntás, ¿por qué el Estado interviene hoy? ¿Por qué el Estado avanza con una medida que la verdad que sorprendió? Porque hasta hace 2 semanas era una medida que era impulsada o pedida simplemente por sectores del progresismo, pero digo, no se avisoraba una medida de gobierno. Me parece que también tiene que ver con que en este mundo post-pandemia quedó claro que el Estado necesita manejar algunas palancas claves y sin eso es imposible algunas políticas públicas. Después, pensando en algunos números, digo, Vicentín no es una empresa menor en esta discusión. Estamos hablando que tiene un 9% de participación del mercado nacional, despachó más de 300 barcos el año pasado con cereales, con harinas, con aceites. Es una empresa que despachó en 2019 casi 5 millones de toneladas de harina, 1 millón de toneladas de aceite, concentró por su sociedad con la multinacional Glencore en Renova Timbúe, concentró el 21% de la molienda de soja. Digo, estamos hablando de una porción muy importante del mercado, una empresa que declaró ganancias por 1.800 millones en el último balance, 1.800 millones de pesos, y que la verdad que nadie entiende cómo, después de una expansión como la que se dio en los últimos 4 o 5 años, en la cual la empresa pasó de estar en el puesto 27, de estar en el puesto 16 de la agroexportación a estar en el puesto 6, digo, un crecimiento realmente meteórico de la empresa, que además le implicó la diversificación. Hoy Vicentín no implica solo la exportación de granos, sino que estamos hablando de, por ejemplo, el feedlot Los Corrales El Nicanor, la bodega Vicentín Family Wine, la planta procesadora de jugo concentrado de uva en San Juan, la algodonera Avellaneda, Promiel. Digo, uno puede ver, incluso se ha metido en el negocio de los lácteos con Arsa, que compró la parte de postres y yogures de la ex Sancor cuando fue desmembrada, y por supuesto una de sus empresas estrella, que es Friar, que ha crecido meteóricamente de la mano de la exportación de la carne a China en los últimos años, un negocio en el del que no han querido quedar afuera. Todavía no está claro, digo, una empresa que viene creciendo, una empresa que viene haciendo inversiones, una empresa que viene teniendo ganancias en un sector que no paró ni siquiera durante la pandemia, digo, porque ustedes lo sabrán como trabajadores aceiteros, es uno de los pocos sectores que casi ni se enteró de que el mundo vive una pandemia de coronavirus, porque por lo menos en nuestra ciudad de San Lorenzo el ingreso de camiones se mantuvo firme. Entraron durante el mes de abril a razón de 5.000 camiones diarios a la ciudad, al complejo agroexportador de San Lorenzo y la región. Me parece que una de las primeras cuestiones virtuosas que va a tener la intervención es averiguar y dar a conocer al conjunto de la sociedad cómo es que en esa situación una empresa como Vicentín, un 4 de diciembre de 2019, dice: estamos en estrés financiero, no le vamos a pagar a los 2.200 productores que nos vendieron, productores de realidad cooperativas principalmente y corredores de granos, no le vamos a pagar a los bancos de la Argentina. Ahí lo que aparece es la principal deuda con el Banco Nación, pero también hay otros bancos de la República Argentina que han quedado como acreedores. El Banco Nación tiene una creencia de 18.162 millones de pesos, que es uno de los principales argumentos también para la participación del Estado en esta intervención, pero además tiene deudas con el AFIP, tiene deudas, ahí uno empieza a encontrar lo que implica para las arcas públicas, tiene una deuda de 20 millones de pesos con la Municipalidad de San Lorenzo, tiene deudas con la comuna de Timbúes, tiene incluso, veía hoy la lista de acreedores, tiene con la federación de la que ustedes participan por aportes no realizados, tiene deudas, digo, ha generado un tendal de deudas y tiene que explicar qué pasó con esa plata, no solo con toda la plata que recibió de los créditos internacionales, que es para mí una de las preocupaciones centrales, porque ahí se concentra, te diría, la mayor acreencia y que a veces no se discute. La empresa Vicentín recibió del Banco de la Corporación Financiera Internacional, con base en Estados Unidos, 16.000 millones de pesos, recibió de la Compañía de Financiamiento para Países en Desarrollo de Atlanta 9.200, de la sucursal Tokio del Banco Mundial 4.400, del Banco de Nueva York. Digo,
hay una creencia en los bancos internacionales realmente impactante. Si a eso le sumás que en los últimos días previos nos enterábamos a la declaración del default, le vendió el 16,6% de sus acciones a la empresa Glencore, con la que es socia en Renova. El 16% de Renova tenían 50 y 50, le vendió el 16% de esa plata. Estamos hablando de la planta procesadora de soja más grande del mundo. Digo, esa plata no aparece tampoco. Le sumás los granos de los productores, 250 millones de dólares en granos. Digo, alguien tiene que dar explicaciones del destino de esos fondos, alguien tiene que dar explicaciones de qué pasó, que la verdad que no se entiende y no se explica por una simple cuestión de malos cálculos de negocios. Digo, todo un emporio, todo un imperio vinculado a la agroalimentación, la verdad que no se entiende. Habrá que ver si tiene, seguramente tiene, pero digo, si se avanza en la investigación, por ejemplo, con lo que plantean, ya no desde investigaciones o desde el periodismo o desde la legislatura. Digo, por ejemplo, lo que plantea la Bolsa de Comercio de Rosario. Su presidente, Daniel Nassini, plantea que, bueno, habrá que ver si esto no tiene que ver con fuga de divisas, si esto no tiene que ver con un negocio para girar el dinero hacia otros negocios. Digo, si no tiene que ver con un vaciamiento. Digo, esto lo plantea la misma Bolsa de Comercio de Rosario, que además tiene bastantes acreedores en la lista. Y la verdad que es preocupante. En torno a estas investigaciones es muy interesante el trabajo que está haciendo el abogado porteño Mariano Moyano. Es un abogado contratado por los bancos y que ha empezado a investigar las derivaciones offshore de la empresa Vicentín, que no solo tiene que explicar cómo hizo con Vicentín Paraguay para ser el segundo exportador del país, casi sin bienes, y si realmente exportaba lo que dice que exportaba de Paraguay o era para evadir algunos impuestos acá. Tiene que explicar por qué tiene dos empresas offshore en Panamá, y uno de los familiares de Gustavo Nardelli, Maximiliano Nardelli, tiene una empresa offshore en Islas Vírgenes, en Europa. Digo, tiene que explicar por qué esas empresas tienen espejos en Uruguay y en Argentina, y que aparecen todas empresas conectadas que en su momento se han usado. Por ejemplo, cuando uno piensa en Nacadie, que es una de las offshore, es una de las empresas que cuando se hizo una presentación en el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos en torno a defenderse, por supuesto, dumping, Vicentín, por el tema del biodiesel, en el informe de la Comisión de Valores de Estados Unidos, aparece esa empresa, así como Vicentín Paraguay, como sociedades de Vicentín. Bueno, habrá que explicar para qué tenían empresas offshore, qué giraban esas empresas. Yo creo que se abre un mundo de discusiones muy interesante, que más allá de, estamos en el primer capítulo del debate, que es poner la lupa ahí, y más allá de cómo termine esta novela del comercio exterior en Argentina, para nosotros es saludable y es muy necesario que este debate se dé. Un debate que quizás con algunos de los que están hoy viendo esta charla, quizás con algunos de ustedes hemos tenido más de una vez en torno a la necesidad de transparentar y poner un pie del Estado en el comercio exterior, pero no era un debate, vamos a decir, del conjunto de la población. Con lo cual, que hoy esto se esté discutiendo me parece que es ya una cosa para reivindicar, una alegría, y habrá que ver cómo sigue. Además, me parece que va permitiendo poner blanco sobre negro el rol que tienen diferentes sectores políticos, diferentes sectores de nuestra región, del periodismo, te diría inclusive, en torno a los intereses de las mayorías y a los intereses de las minorías. Digo, cuando uno mira o escucha las declaraciones, por ejemplo, de algunos funcionarios provinciales, cuando uno ve la actitud que ha tenido el gobernador Omar Perotti o el ministro de Producción Costa Magna con respecto a este debate, bueno, por lo menos deja claro cuáles son los intereses que se defienden, ¿no? Me parece que ahí han coincidido sectores políticos que supuestamente son opuestos y han coincidido ahí. Y después, por otro lado, me parece que, como decía, es muy saludable poder ver una medida que, por lo que nosotros hemos podido testear, diagnosticar o tener en cuenta, tiene, la verdad, un apoyo mayoritario en el conjunto de la población, por lo menos en sectores muy grandes de los trabajadores, en sectores de pequeños productores. Me parece que no es menor, porque se ha abierto un debate que no va a ser fácil cerrarlo. Yo digo, salvando las enormes distancias que tienen los dos debates,
y espero que nadie se me ofenda, digo, pienso en el debate legislativo de la expropiación, que es lo que se viene ahora, el debate en las cámaras, el debate público, prepararnos para opinadores de todo tipo, para mentiras, operaciones y todo eso, pero digo, pensaban cuando fue la votación en el Senado de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, y que más allá de que a uno le quedó ese sabor tan amargo de votar en contra de la ley, es una discusión que no se cierra más en la Argentina. Y me parece que en un punto eso es lo saludable de este tipo de grandes debates y de estas medias. Son discusiones que esperemos no se vuelvan a cerrar. En todo caso, habrá opiniones encontradas, habrá cuestiones vinculadas a oposiciones o a cuestiones a favor, pero me parece que va a ser un debate riquísimo en el que tenemos mucho que aportar, aquellos que entendemos que el Estado debe participar. Y recién decía, con esto voy cerrando, no sé cómo estoy de tiempo, pero más o menos me parece que estamos, voy cerrando, digo, qué raro el antiestatismo de algunos sectores que se manifiestan en contra de esta medida. La verdad que es extraño, porque durante mucho tiempo hay que destacar el rol político que jugó la empresa Vicentín y este sector en la Argentina. Digo el rol político porque no es solamente una cuestión económica y ahora te dicen, bueno, que no participe el Estado, que esto no se politice. Uno si piensa en el rol político, más allá de que haya sido una empresa de capital nacional, fue la empresa que durante los últimos años, y con Alberto Paduán en la presidencia de la Bolsa de Comercio de Rosario, representó principalmente al lobby de las multinacionales y por tanto de los estados extranjeros y de las potencias extranjeras vendedoras de cereal con las exportadoras y compradoras del cereal, como es el caso de China, son los que encabezaron el lobby político de ese sector. Digo, más allá de que sean una empresa nacional, representaron durante los últimos años abiertamente los intereses de las grandes potencias internacionales. Cuando uno ve, por ejemplo, todo lo que implicó el lobby de la obra pública y el desarrollo del Belgrano Cargas en la Argentina en los últimos años, desde Randazzo hasta Dietrich, lo que encuentra es que es un plan planificado, incluso lo podés buscar con tranquilidad en la página de la Bolsa de Comercio de Rosario y aparece antes que sea público como plan oficial de gobierno. Digo, el plan del Belgrano Cargas no es ni más ni menos que el plan de este sector de agroexportadoras en asociación con China para poder abaratar el transporte de las mercaderías que luego van a ser vendidas a China. Ahí está hasta el cálculo de cuánto es el porcentaje de rentabilidad que van a sumar estas empresas cuando se termine el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas que además incluyó durante el gobierno de Macri el acceso a las terminales portuarias directamente a partir de las vías, que incluyó la implementación del Open Access que se va a poner en práctica, que es que ahora el Estado se hace cargo de las vías del Belgrano y de todos los puertos, y cada empresa puede poner su vagón para no tener que pagarle al nuevo Central Argentino que hoy está en manos de Urquía. Digo, las obras vinculadas a lo vial, la llegada de los 2 o 3 millones de camiones que llegan por año, es un plan de obras, que es el único que se sostuvo durante el macrismo, planificado por estas empresas. ¿Para qué? Para mejorar la rentabilidad. Cuando vos ves esto que te decía el Belgrano Cargas, además fue asociado a que le compremos los vagones, las locomotoras, e inclusive si alguno tuvo la oportunidad de en esos momentos pasar por la terminal Puerto Rosario, uno podía ver el mar de rieles venidos desde China, los rieles, nunca me sale, el resto de las vías, nunca me sale la palabra, pero bueno, los rieles... Durmiente. Ahí está, los rieles y los durmientes, que provenían directamente desde China. Bueno, digo, toda esa representación de ese modelo de negocios y que pone a la Argentina en el lugar de proveedor de materias primas y que impide, entiendo yo, cualquier proyecto de desarrollo, fue encabezado en los últimos años por la empresa Vicentín, por Alberto Paduán, digo, en asociación, recordemos que no es menor uno de los principales CEOs, Sergio Nardelli, que estuvo con el presidente esta semana, estuvimos a punto de que sea el candidato de Cambiemos y del PRO en la provincia de Santa Fe a gobernador. Digo, ese es el nivel de intervención política y de participación en lo estatal que tenía. Es el hombre, por ejemplo, a partir de la Bolsa de Comercio, que los que definieron gran parte de la política impositiva de Miguel Lifchit.
durante el gobierno en la mesa de discusión impositiva. Eran los que, ¿quién pudiera tener un negocio la vaca atada de esa manera cuando vos definís el precio del dólar y ganás cuando se devalúa? Definís los impuestos que tenés que pagar. Son un grupo que y nunca fue, yo entiendo que lo peor que podría pasar es que esta empresa se desmembre y quede en manos de las multinacionales, los pedacitos de Vicentín. Pero también hay que decir que es una empresa que ha representado fielmente los intereses de las grandes potencias y de las multinacionales en nuestra región, y que ahora, porque después cuando uno piensa en que no intervenga el Estado, no es que no quieren que intervenga el Estado, no quieren que intervenga de tal o cual manera. Me decía en una charla el expresidente de la Federación Agraria, Sergio Príncipe, no sé qué miedo le tienen al comercio con el Estado, si nosotros los productores comerciamos principalmente con el Estado chino, que es el que concentra la compra a partir de Cofco y la comercialización. Entonces me parece que hay que ir a hacer un debate honesto, que no tiene que ver con que participe el Estado, sino que lo que están tratando de invalidar es que participe el Estado argentino de manera soberana. Bueno, quedan muchos temas, quedan muchos números, pero quería ir más o menos por ahí me parece, para poder registrar la importancia que tiene este debate, que no es solo un debate económico, que no es solo un debate sobre Vicentín, sino que me parece que es un debate que tiene que ver con el desarrollo o con cualquier proyecto que nosotros nos planteemos de desarrollo del país. Bueno, Germán, gracias. Interesante. Daniel, ¿está por ahí? Así no se enfría y lo continuamos. Si no se enfría Daniel con todo lo que dije, capaz que está por ahí, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, gracias Germán, ¿cómo andás? Buenos días a todas y todos. Bueno, arranco como... ¿Ya está? Acá tranquilo. Sí. Bueno, la verdad que tengo suerte de que me haya precedido Germán con toda esa información, como para que se entienda un poco el pensamiento que tengo y por qué digo algunas cosas, ¿no? No estamos hablando de una pyme, sino estamos hablando de una empresa que, si bien es nacional, tiene un activo de una multinacional, en donde la multinacional no la hace por fábrica en otros lugares del mundo, sino por cuentas que debe tener en el resto del mundo, en donde debe haber blanqueado su capital a costilla del Estado, ¿no? De todos los Estados, no solamente del anterior, sino de los que le vienen dando crédito a esta empresa familiar, como dicen, o como quieren hacer ver, exponiendo a un grupo de habitantes de una zona en donde uno, si sabe y conoce la idiosincrasia de cada lugar, lo va a entender. No lo va a justificar, pero es posible que uno lo pueda llegar a entender. Y un poco de eso quiero hablar, porque ya Germán, como lo caracteriza, nos dio una buena información. Ojalá que la podamos tener en un papel como para poder tener argumentos también técnicos y económicos de cómo defender esta posición ideológica, ¿no? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la intervención, ustedes saben. Otra vez. ¿Cortó? No. Estamos de acuerdo con la intervención del Estado, no solamente con Vicentín, sino con todas las empresas que tengan problemas, obviamente, no una intervención. A ver, los empresarios se quejan porque estaban acostumbrados a que el Estado intervenga en las deudas que tenían privada y la haga pública y la tengamos que pagar entre todos. Ese es la molestia en el fondo que tienen. Entonces Vicentín no puede entender cómo el Estado quiere intervenir, se quiere hacer cargo de la empresa y de todos los activos que tiene la empresa, ¿no? Realmente no se consideran estafadores, ellos se consideran que lo que hicieron es algo normal, que el empresariado argentino hace mucho tiempo lo viene realizando. Por eso nosotros tenemos la necesidad de tener un gobierno, que todos los gobiernos intervengan en este tipo de empresas para salvaguardar la fuente laboral, que es lo muy importante, y que no pase como pasó con Cofco, que pertenece al Estado chino,
y que no nos quejamos que un Estado nos compre una empresa comunidera y que cierre como cerró Valentina Alsina, y a nadie se le movió un pelo de que haya cerrado y haya dejado 200 familias en la calle. Una empresa que era una de las 3 empresas más importantes que tenía Argentina en envasadora, después de General Dez y Vicentín, totalmente tecnificada, y sin embargo el Estado no se hizo cargo de esa situación. Así que nosotros consideramos de que es importante. Creo que, me parece que hoy lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en la batalla ideológica que se viene, que creo que es mucho más fuerte que la del 2008, porque en el 2008 los productores del campo que iniciaron la protesta por la 125, mezclándose con la sociedad rural, en la mesa de enlace, tal vez si nosotros en el 2008 lo hubiésemos tenido a Germán y a varios como Germán, tal vez la batalla lo hubiésemos dado de otra manera y tal vez algunos sectores de la izquierda no hubiesen ido a apoyar a la mesa de enlace. Pero bueno, hoy lo tenemos a Germán y tenemos muchos Germanes en donde no nos dan la posibilidad de pensar y después, bueno, estar de un lado o del otro de la grieta, ¿no? Como se dice habitualmente, que a mí no me molesta estar de este lado de la grieta, y es más, siempre voy a querer que exista esa grieta, porque el día que esa grieta se cierra, como pasó en algunos momentos del menemismo, es porque nosotros vamos a ser serviles a la clase patronal. Pero la historia de Vicentín tiene 90 años, en que se radicó en Avellaneda, en donde hasta principios del 2000, finales de los 90, era la empresa madre, hasta que tomó la decisión de invertir en la zona norte de Rosario, en Ricardones, después en San Lorenzo, y después, bueno, con el monstruo que es Renova, una empresa que muele 60.000 toneladas diarias, porque tiene capacidad, no que muele porque no tiene materia prima para que la capacidad de molienda sea total. Y en esos momentos, Vicentín, una empresa familiar de campechanos, decidió poner toda su plata en un lugar que no era Avellaneda. Que eso es lo que no le dicen los políticos que organizan estas marchas espontáneas, como dicen ellos, a los habitantes. Pero ¿qué es lo que pasa en Vicentín? Que tiene una historia negra con sus obreros, en donde en los años 70 eran casi 1.000 trabajadores y hoy apenas llegan a 200 trabajadores, en donde se vino desangrando desde hace mucho tiempo, y en donde en los 70 le permitió las instalaciones a los militares para que saquen a los dirigentes, de su lugar de trabajo, dirigentes, trabajadores que eran activistas, y los torturen. No hay desaparecidos, pero hay torturas. Y de esa historia tampoco se sentaron. Y yo conozco la idiosincrasia de Avellaneda por haber ido, por tener familiares, por ir a hablar con los compañeros de ahí, por hacer asamblea en el lugar de trabajo. Vicentín es una empresa que durante 30 años se bancó una burocracia que ni siquiera delegado elegía dentro de Vicentín. Y nosotros, por suerte, hace unos años pudimos elegir y tiene una comisión interna con 6 delegados, con miembros de la comisión directiva, incluso con miembros de la federación participando de Vicentín. Y la idiosincrasia del lugar es como la idiosincrasia de muchos lugares donde sus empresas son paternalistas, como Urquía. Vayan a hacer una movilización en contra de Urquía en General de eso. Nosotros lo hicimos en el 2009 y nos puteaban de todos lados, hicimos una asamblea en la puerta de la fábrica y ni siquiera la comisión directiva de ahí, de esa empresa que tiene casi 1.000 trabajadores, vino a la asamblea. Y cuando hacíamos la caravana, fuimos 200 dirigentes, 200 trabajadores incluidos, de distintos lugares del país, y si no, nos hubiesen cascado. La hubiésemos pasado muy mal.
nos puteaban, íbamos haciendo la caravana y la gente nos puteaba, salía a putearnos por ir a poner en riesgo o agredir al patrón. Y me parece que lo de Vicentín en Avellaneda y Reconquista es lo que pasa generalmente en un hogar o lo que viene pasando hace muchos años en la iglesia, ¿no? Es decir, un patrón que a las entidades le aporta plata, tiene una escuela a nombre de Vicentín, ayuda mucho a las entidades que hay en Avellaneda y Reconquista, si bien la plata la está poniendo en otro lugar, a las entidades sociales de ese lugar le ayuda mucho, y es como cuando hay un abuso en la familia. Nadie quiere hablar por vergüenza, por miedo, porque le dio muchas cosas, pero sigue abusando. No deja de ser un abusador. Y Vicentín es un abusador. Aparte de ser un estafador, que estafó al Estado, es un abusador de la inocencia y la idiosincrasia que tiene los pueblos de Avellaneda y de Reconquista. Por eso yo no me la agarro con ellos, me la agarro con los dirigentes que saben de esa situación, los dirigentes políticos, y que tienen intereses particulares, en donde uno elige, a mí, qué sé yo, me bancan los trabajadores, económicamente mi sueldo me lo pagan los trabajadores. Pero a los políticos se lo pagamos todos los habitantes, los que votamos, y no deberían ser tan sectoriales y que siempre se brinden para el lado del sector más poderoso, sino que algunas veces tendrían que fijar también en los trabajadores. Tendría que fijar de que el año pasado Vicentín cerró 2 sectores y dejó 60 familias en la calle. Entonces, me parece que hoy, más que nada, nosotros tenemos que enfocar en la lucha ideológica que se viene nuevamente, y digo fortalecida porque en el 2008 cuando los productores de carne Bueno, me parece que lo explicamos de entrada, puede pasar, que a Daniel se le corte. Vamos a esperar un ratito a ver si entra de vuelta. Mientras tanto, Germán, le voy tirando una de las preguntas que se están haciendo acá. Dale. No, es Marco, cuando hay algún interés le cortan internet a Daniel, ¿eh? Nombró dio un par de nombres y le cortaron internet. Exactamente. Bueno, ahí volvió. Ahí estoy. Decía de que, en realidad no me acuerdo qué decía, pero estaba hablando de Vicentín, creo. La empresa que ha ayudado mucho a las entidades y que los políticos saben eso y también saben lo otro, en donde los políticos no quieren a ponerse a favor de los trabajadores porque sería ponerse en contra de su amo, ¿no? Y me parece que en este sentido nosotros tenemos que ver de que se vienen con todo, de que hoy el conflicto de la 125 en el 2008 hizo desmascarar a la clase capitalista que venía trabajando en la sombra, no es que alguna vez dejaron de trabajar y de tener una lucha de clase, pero me parece que el problema lo tenemos nosotros. No lo tiene la clase capitalista, lo tenemos nosotros que no tenemos la brújula, parafraseando el programa de Germán. Si necesitamos realmente una brújula y el compromiso y la obligación que tenemos como dirigentes es de salir a dar este debate, de salir a pelear porque evidentemente ellos están fortalecidos después del 2008, ¿cierto? Ellos están, incluso hasta se han dado cuenta que no pueden ganar una elección. O sea, no necesitan los militares para callarnos, no necesitan los militares para destruirnos como fue en los 70, sino solamente con los medios de comunicación y solamente con el discurso diciendo de que lo que ellos hacen es para el bien del país, no han ganado incluso las elecciones. Entonces, evidentemente, hay una cuenta pendiente de nuestra clase, la clase trabajadora,
la clase dirigente, de poderle hablar a nuestros trabajadores, llegar a través de todos los medios, más ahora que tenemos los recursos, si bien tal vez no tengamos los recursos que tienen los grandes medios, pero sí tenemos muchos amigos que difunden la problemática que tenemos los trabajadores, y me parece que hay que aprovecharla, hay que salir a discutir estos temas, porque no podemos enfrentarnos, en el caso de que llegue el momento, no podemos enfrentarnos a nuestra clase, ¿no? Es decir, de que hay compañeros que todavía siguen pensando de que como el patrón, con todas las cosas que le dio, nosotros hacemos paro, hacemos una huelga o seguimos exigiendo un aumento salarial. Creo que nosotros tenemos que dejar de distraernos como dirigentes de algunas ambiciones personales, de algunas ambiciones de poder, que tenemos que dejar de jodernos con algunas cuestiones, tenemos que tener más dirigentes que vayan con sus trabajadores, que hablen con sus trabajadores y menos con el paja. Yo no tengo nada contra los presidentes, pero me parece que lo más importante es ir a hablar con los trabajadores para saber realmente cuál es el problema que tienen. Y obviamente, ¿no?, que la lucha de clase pasa por defender los derechos de los trabajadores, pasa por tener una conciencia de clase que supere todo lo que viene haciendo con los medios de comunicación, y de que nos vienen lavando la cabeza, y esa batalla cultural que perdemos día a día, ¿no?, por distraernos en otras cosas. Y lo hablo con conocimiento de causa. A mí me cuesta mucho estar en este ambiente y no ser partidaria de un partido político, ¿no? Estar dentro de un partido, si no me putearían con razón y algunos me alabarían con razón. Entonces, me putean de todos lados, es decir, porque una vez puteo al kirchnerismo, otra vez lo puteo a Macri, ahora lo vuelvo a putear al kirchnerismo. Entonces es todo un problema para mí en lo personal, pero no pasa por lo personal, pasa por estar identificado con la clase. Y eso yo no tengo duda, y creo que el que me conoce también lo sabe. Y esa es la batalla que estamos dando. Miren, no me voy a victimizar, pero hace 16 años que estoy discutiendo paritarias, que discuto a favor de los intereses de los trabajadores y en contra de los intereses de los capitalistas. Nunca había tenido una presión de que me deje de romper la pelota con este tema de Vicentín, como la tuve en esta semana. ¿Y cuándo fue el anuncio? El lunes. Pasaron 6 días, 5 días. La presión de aquellos que son guapos en el anonimato y que creen que pueden decir cualquier barbaridad, cualquier burrada, y que a uno lo puede afectar. Me parece que en ese sentido tenemos que estar más unidos que nunca, tenemos que dejarnos de andar con pequeñeces que realmente no reconfortan al movimiento obrero. El movimiento obrero necesita de dirigente unido detrás de una bandera, detrás de la bandera del salario mínimo vital y móvil, detrás de los comités mixtos de seguridad industrial, detrás de la pobreza. Si tenemos varias banderas importantes que no estar detrás de algunos dirigentes que lo único que piensan es en acomodarse en lugares políticos, en lugares de poder, que a mí en realidad no me interesa. Me preguntaban hace poco, con este tema de Vicentín, qué pensaba de participar en algún directorio de la empresa, de esta intervención de la empresa. Y yo decía de que en este sentido a mí me interesaría de que la intervención la hagan tipos capaces, ¿no? Es decir, que cada uno en su lugar, porque, como decía en un principio, están interviniendo una pyme, están interviniendo una empresa que es muy poderosa en nuestro país, como lo decía Germán claramente, y que me parece que en este sentido tenemos que tener gente capaz en distintos sectores. Si no es lo mismo defender a los trabajadores, defender los derechos de los trabajadores y saber qué es lo que necesitan sus trabajadores a comprar cereal o a vender los subproductos. Lo digo en el ramo de la agroindustria, ¿no? O hacer otras actividades. Y si ese comité que se va a armar
es para empoderar a ciertos sectores políticos, yo no voy a estar de acuerdo de estar en ese lugar. Obviamente que lo voy a consultar con mis asesores, con compañeros dirigentes de la federación, pero yo no voy a ser parte de un tironeo de poder político. Nosotros no necesitamos que el poder político se haga cargo de esta intervención, sino que se haga cargo de lo que realmente sean operantes, si queremos realmente sacar. Me parece que es importante de que un gobierno se haga cargo de esta empresa, que no está en crisis económica, son unos estafadores. Y eso hay que decirlo con toda la letra, si no parecería de que está en crisis, de una empresa que está en crisis, y son unos estafadores que han pedido una suma multimillonaria de Estado, como la han pedido otros empresarios, y no la devolvió, y no la quiere devolver, y no lo quiere justificar, porque le parece normal. Entonces me parece que el hecho de que el gobierno pueda garantizar precios, pueda garantizar un alimento como el aceite, y obviamente, ¿no?, la divisa que le va a entrar por Vicentín va a ser de mucha utilidad si realmente lo hacen con criterio y lo hacen honestamente. Después lo determinará el tiempo si es este gobierno o los que le siguen lo que pueden transformar realmente un país que necesitamos que sea más equitativo. No hay una crisis económica en este país, hay una crisis social en donde parte de la sociedad no sabe a quién reclamarle la plata que tienen de muchos argentinos. Y si acá hay muy poca gente que tiene muchísima plata y hay muchos trabajadores y muchos compatriotas que están en la miseria. Entonces no hay miseria, ellos son unos miserables. Y es importante que esto lo discutamos y que lo debatamos y que lo entendamos por sobre todas las cosas. Si no, nos estamos poniendo en contra de nuestra propia clase, defendiendo a los patrones. Y eso lo tenemos que salir a discutir para que los trabajadores no estén confundidos y de una vez por todas nos unamos en pos de las reivindicaciones y de la lucha de clase, que es lo que siempre se da, pero siempre se oculta. Un abrazo.